Y el tema que hoy queremos discutir, a sugerencia de muchos que nos han escrito, porque en algunos episodios tratamos temas históricos, es precisamente la historia y la ciudad. Así que bienvenido, Igor, muchísimas gracias por estar aquí. Salvador, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a esta nueva temporada de Urbanópolis y pues agradecerle a los oyentes que se interesaron por el tema de la historia y cómo lo vinculamos con la ciudad. Entonces, a la orden. ¿Cómo empezar? A ver, una cosa es platicar la historia de la ciudad. Creo que todo el mundo, desde que hemos estado en la primaria, nos platican así como que la historia de los primeros pobladores, las primeras ciudades. Pero nosotros queremos llegarle a la ciudad por otra parte, que no sea esa historia cronológica, de hechos nada más relevantes, como si fueran los representativos, y a partir de los cuales luego es muy difícil explicar la situación actual, porque como que son nada más brincos en la historia por personajes o por hechos relevantes, y ahorita la complejidad del mundo urbano en el que vivimos pues nos demanda, en mi opinión, una interpretación constante del quehacer de la ciudad en términos pues de condicionantes, en términos de perspectivas, de tratar de entender el presente, de poder visualizar la estrategia de un futuro. ¿Cómo podemos insertar ahí esta parte histórica? Bueno, yo creo que tienes toda la razón en que habría que cambiar el modelo o los modos de explicar la historia y la ciudad. Es decir, hay que pasar de esa historia de acontecimientos, o sea, fecha de fundación, fecha de construcción de la catedral, de un palacio, etcétera, a pasar a una historia de entender los procesos históricos en torno a la ciudad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los procesos históricos involucran a las poblaciones, involucran a los propios objetos, a los propios hechos arquitectónicos e involucran a la ciudad como espacio vital. Entonces creo que tenemos que cambiar esta perspectiva en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que también debemos comprender o tratar de llevar a la población en general que si no conocemos la historia de la ciudad, no podemos entender muchas veces por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es decir, si no entendemos cuál fue el proceso, por ejemplo, de crecimiento urbano en Morelia en la década de los 80, poco vamos a poder comprender estas nuevas colonias, este boom de fraccionamientos con casas pequeñitas que tuvimos en 80s y 90s, pero que derivan de estos procesos de migración que tuvo la ciudad de Morelia y que pasó de ser esa ciudad pequeñita de 300,000 habitantes que se mantuvo estable durante décadas a la ciudad con la zona metropolitana que casi andaremos por los 900. Pero a ver, déjame interrumpirte tantito porque pones un punto que creo que es relevante. Los que nos escuchan saben que la disciplina original es de arquitectura. Los arquitectos estamos de algún modo acostumbrados a leer el edificio, el inmueble, nosotros decimos como un texto histórico, es decir, sus etapas constructivas, sus intervenciones, a partir de los materiales y del sistema constructivo poder entender la época y demás. Pero en este recorrido, cuando lo ampliamos al contexto urbano, nos damos cuenta que hay mucho que hacer de los historiadores, digamos, en los siglos más remotos. Y de repente como que se interrumpe o como que hay un periodo ahí de impas en términos de la historia, como que dejó de ser atractivo, relevante, o como que pareciera que ha prevalecido esta visión de la historia del pasado. Y como bien mencionabas, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Morelia, pero de muchas ciudades, como que conocemos la historia del siglo XVI, la del XVII, XVIII y prácticamente el XIX. Y ya el siglo XX como que perdió interés para los historiadores, no así para los urbanistas, para los sociólogos, para los economistas, y poco se sabe de los eventos recientes que nos ayudarían a entender el presente. ¿A qué atribuiríamos eso de la perspectiva histórica? Yo creo que tiene que ver con una idea poco, ¿cómo decirlo?
definida, o poco limitada, o acotada más bien por lo que históricamente, o si valga la redundancia, se entiende por el campo del historiador, que se refiere a solamente a cuestiones o antiguas, donde hay archivo, donde hay cosas, pero pareciera que los problemas sociales contemporáneos, los problemas, los de nuestra ciudad, los problemas que vivimos, no son temas que estudie la historia. Pareciera que eso ya entonces es tema de los políticos, los urbanistas, los arquitectos, los sabe Dios cuánta gente, pero no los historiadores. Y creo que eso es por una falta de perspectiva de lo que es la historia como ciencia que estudia el pasado. Y el pasado es precisamente, creo, la materia donde arqueólogos, historiadores, es su materia de trabajo. Entonces, si creemos que necesitamos, o si pensamos que debemos resolver un problema de la ciudad actual, necesitamos entenderlo en su profundidad histórica. ¿Por qué? Porque todos los problemas sociales, todos los que tenemos, no son de ahorita ni hace 10 años. Inclusive, si habláramos de una colonia que fuera conflictiva el día de hoy, y esta colonia decimos, no, pues es Villas del Pedregal. ¿Qué año se fundó? Más o menos, en los ¿qué, 2000s? Sí. Bueno, ahora queremos analizar, fíjate, vamos a ver. Decimos, porque así aparecen las noticias. Villas del Pedregal es un área con fuerte incidencia delictiva, con un gran abandono de, casas abandonadas, un mega desarrollo urbano con pocos espacios verdes, colonias dormitorio, etcétera, etcétera. Pero no entendemos, decimos, sí, el problema es ese. No, el problema es cómo llegamos a un Villas del Pedregal. Fíjate, y esa es la historia. Ahí déjame interrumpirte, porque efectivamente esta idea que nos inculcan, yo creo que a todos, o nos inculcaron a una buena generación en la primaria, que se decía que el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores. En términos urbanos, cuando se funda la ciudad, tú mejor que nadie sabe que se tuvieron que, ahora sí que usar la mano de obra de los indígenas. Por ejemplo, en el caso de Morelia, eso dio origen a barrios de indios que después se fusionaron con la primera parte de la ciudad, que iba a ser exclusiva de españoles, y bajo la figura esta de los barrios. Y después llegó la moda de las colonias, de vivir al estilo francés, donde era un uso habitacional predominante. Tenemos la colonia Condesa, Hipódromo en la Ciudad de México. Bueno, todas las ciudades tienen, dependiendo de la temporalidad, estas primeras colonias que eran, a diferencia de los barrios y de la ciudad fundacional, eran espacios eminentemente habitacionales. Correcto. Y la gente que habitó esas colonias pues tenía que trasladarse al centro para todos los servicios, para la educación, para el comercio, para ir al banco, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para todo. Y conforme se fue extendiendo el modelo de las colonias, nos fuimos alejando del centro, cosa que llegó a romperse pues ante la necesidad de los usuarios, y se forman los fraccionamientos. Es decir, ya no espacios exclusivos habitacionales, sino con unos locales o unas plazas comerciales, como sería el caso más paradigmático aquí en el caso de Morelia, de las Américas, ¿no? Es decir, un área comercial para los primeros habitantes, que ahora ya se consolida en una gran plaza comercial que suple de alguna manera las necesidades de muchos habitantes de esa zona. Pero ahora vemos que volvemos a repetir, nos volvemos a aventurar a construir grandes extensiones de desarrollos única y exclusivamente habitacionales, lejanos de las fuentes de trabajo y de servicios, y estamos volviendo a repetir el error. Yo creo que acabas de decir dos cosas, y tú mismo diste la clave a este asunto. Por un lado, pareciera que la frase esta que dijiste tan trillada de que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pareciera que sí. Pero si te das cuenta, yo cambiaría la frase y diría que el que no conoce la historia está condenado a subinterpretarla, a subconocerla, es decir, a infraconocerla. ¿Por qué? Porque lo que está pasando tiene una profundidad en el tiempo que tiene que ver además con el desarrollo propio de la ciudad, de lo que los habitantes consideran ciudad y de lo que los habitantes consideran que es lo mejor para vivir.
Entonces, la gente del campo migra a la ciudad, a veces no sabemos en qué condiciones, o para vivir en estos pequeños fraccionamientos, porque creen que van a tener una mejor calidad de vida. Aparentemente sí. ¿Por qué? Pues porque dices, aquí hay escuelas, prepas, universidades, centros comerciales, hospitales, servicios. Sí, pero no necesariamente eso significa mejor calidad de vida. Segundo, los espacios habitables. Todo el mundo dice, no, pero vivo en ciudad. Sí, pero todo el mundo sabemos, y cualquier antropólogo y los arquitectos que han trabajado temas de proxemia, sabes que los espacios vitales reducidos generan violencia. Entonces, ¿cómo le pedimos a los habitantes de este tipo de fraccionamientos populosos con espacios tan reducidos que no sean colonias violentas, y la propia arquitectura te está determinando o parcialmente condicionado hacia un mecanismo de violencia? Lo que escribía Santiago Genovés, te acordarás, en este libro de Expedición a la Violencia, de cómo estos espacios pequeños sí condicionan al hombre. Entonces, regresamos al punto, tenemos que entender al hombre como ser social, cómo vive, cómo ha vivido, cómo debe vivir, y entonces podemos ir explicando por qué puede ser que sea un fracaso regresar a estas colonias, o fue un acierto, o incluso fue solamente una cuestión puramente económica de algunos desarrolladores urbanos que quisieron maximizar ganancias. O sea, no lo sé, o sea, como que ese es precisamente donde creo que la historia tiene que jugar este papel, y debería hacer que los jóvenes también estudiaran los fenómenos presentes. Yo se los comento a mis alumnos en la facultad. ¿Cuál es la ventaja del historiador? Que tiene la profundidad temporal para entender un problema social, cosa que luego a veces en otras carreras no se ve a fondo, pero aquí tienen esa fortuna y está subexplotado esa rama de profesional. Claro, porque los que no somos historiadores, en este caso arquitectos, urbanistas, pues de repente quisiéramos tener más información de cuál fue el contexto en el que surge, por ejemplo, ya que toqué el tema, las colonias o el modelo de los fraccionamientos, o a qué denominamos barrios y por qué se dio esa mezcla de usos, de densidades o de niveles socioeconómicos, que haciendo un brinco enorme en el tiempo, pues ahora es el postulado del nuevo urbanismo, de la ciudad de 15 minutos, cuando cualquiera que haya estudiado una ciudad se da cuenta que nosotros ya tuvimos esa ciudad de 15 minutos en los barrios donde había todo al alcance de la gente caminando, o esta mezcla de usos de suelo que promueve el nuevo urbanismo para garantizar pues la seguridad, para garantizar calles siempre con gente. Entonces me atrevería desde las disciplinas de la arquitectura del urbanismo, pues a decir que nos han quedado a deber los historiadores en esta parte contemporánea, porque pues conocemos muy bien la parte histórica, pero la contemporánea, la historia del siglo XX, ahí me acuerdo de esta idea de Braudel, si mal no recuerdo, de la historia de larga duración, pero aquí ocupamos una historia de muy corta duración, es decir, ahorita hay generaciones que no saben qué pasó con esta idea de la crisis de los 80s, o cuál fue esa transición demográfica de México entre el 60 y los 80s que ahora nos lleva a una composición distinta, familiar. ¿Por qué empezamos o por qué el gobierno se libera de la edificación de viviendas y la deja al mercado privado? Como dices, yo creo que creo que los historiadores han quedado de ver, o sea, los que trabajamos con el pasado como materia, creo que hemos quedado de ver en este sector de social, de entender este tema de la ciudad. Y creo que además tiene que ver también con creo que también la educación superior ha ido cometiendo este error de cada vez sobreespecializar a los propios estudiantes. Es decir, el arquitecto tiene que ser arquitecto para las funciones que la sociedad identifica al arquitecto, y el historiador es historiador para las cosas que tienen que ver, entre más lejanas en el tiempo, mejor. Y ha faltado, y creo que es un tema que lo hemos comentado en muchas ocasiones, que no solamente es necesario en la universidad, si queremos ser una universidad,
un trabajo multidisciplinario. Esta de la multidisciplina también ya demostró pues que no funcionó, porque entonces tú arquitecto, yo historiador, Juan Pérez urbanista, Juan López sociólogo o economista, y entonces cada uno aporta su pedazo y luego el que nos juntó a todos anda viendo qué pega, pero siguen siendo visiones separadas, siguen siendo visiones parciales. Y no hay forma de integrar para poder llegar a una comprensión mejor de este fenómeno que está sobre estudio. Lo que nos falta más bien es migrarnos a un modelo transdisciplinar, donde el arquitecto sepa de historia, pero sepa de sociología, sepa de economía y sepa de urbanismo. Y el historiador también se preocupe por temas de arquitectura, de sociología, de economía, para poder manejar lo que decía Gadamer, una fusión de horizontes, y que todo se va así, hablemos el mismo lenguaje y nos entendamos. Cuando yo digo densidad urbana, pues el historiador le dices densidad y no saben qué decir ni densidad urbana. ¿Cuál es el impacto de la densidad urbana en el problema de violencia social? Te reto a que vayamos con mis alumnos de octavo semestre o de segundo semestre, los que de semestre que tú quieras, y te vas a decir silencio. No, ya nos tocó en una ocasión, ya hace algunos años, hacer un trabajo con biólogos, ingenieros y demás, y no es una exageración, pero en las primeras reuniones no nos entendíamos, porque por ejemplo cuando nosotros hablábamos de restaurar, pensábamos en los edificios y ellos automáticamente el término de restauración, en el caso de los biólogos, lo pensaban en una restauración ambiental. Claro. Entonces de repente había conceptos que los escuchábamos pero que no tenían nada en común y tuvimos que empezar por establecer ahora sí que conceptos comunes o campos comunes. Yo creo que en este caso que tú mencionas, más que el historiador sepa de economía o de urbanismo, sepa qué información es la que requiere el arquitecto o el urbanista o el economista, porque es muy diferente hablar de una historia urbana que hablar, por ejemplo, de una historia económica de la ciudad o de la historia social en términos de estos cambios, ¿no? Yo creo que ahí yo me atrevería a hablar así como sin ser mi campo de la historia, pues como que de muchos nichos potenciales de información que todas las demás disciplinas requerimos, pero que no tenemos las herramientas de la historia y por eso es muy fácil identificarlas nada más en el presente, pero no hacer ese recorrido. O quizá también lo que ha faltado es este intercambio que siempre es muy sano entre las diferentes disciplinas, y en este caso lo hemos visto, ¿no? Les quieren ver un tema ambiental y los mando a la Facultad de Biología y ven antecedentes históricos y así, 5 renglones, y dicen, no sé, por ejemplo, querían hablar de agricultura prehispánica y es una cosa sobre el maíz. El maíz se utilizaba y se comía desde época prehispánica en forma de tortillas, corundas y así. Y tú así, ¿de verdad? O dime algo que no sepa, ¿no? Esos antecedentes históricos se convierten en cosas de perogrullo porque no aportan al campo de la historia, al campo de lo que te da las herramientas del historiador. Ni resultan de utilidad para lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta, creo yo, es, y eso es una responsabilidad de los historiadores, de pues, hacer valer que las herramientas del método, las herramientas teóricas de la historia, metodológicas, son útiles en la medida que tengan un impacto real en problemas reales. Es decir, que no nos echemos un rollo y que no les sirva a los biólogos, que no lo puedan utilizar los economistas, que no lo puedan utilizar los arquitectos, porque estamos hablando o de cosas allá abstractas o estamos clavados otra vez en el desarrollo de la hacienda de San Jerónimo, en el personaje o en el hecho histórico, que incluso luego pues decimos hay más mito que realidad, ¿no? Porque empiezan con una fecha, al rato resulta que ya sabían que era en un atardecer, que iba lloviendo y que no sé qué. La verdad es que yo, por ejemplo, les pregunto a mis alumnos siempre que se cuestionen ¿para qué quiero esa información? Y si no pueden contestar ¿para qué? Pues es que no sirve.
Claro. No sirve como la están poniendo, entonces necesitan encontrar una información que sea. Yo estoy convencido de que la comprensión actual de la ciudad, muchos de los problemas que tenemos ahorita en la ciudad, pues no se van a resolver de la noche a la mañana como ha pasado, pero menos los vamos a poder resolver si no entendemos ese origen. Y ahí creo que pues la historia, sí necesitamos una historia muy actual, insisto, esta historia del siglo XX. He visto y he tenido oportunidad de leer ejercicios muy interesantes, muy micro, de una colonia, de un conjunto como Tlatelolco, es decir, como que cambiamos de esa visión global del país, la revolución, la reforma, a ver cómo se gestó estos pequeños espacios urbanos y cada uno elegido, el barrio de no sé dónde, para poder entender lo complejo que es lo urbano y sobre todo en una temporalidad histórica. Creo que tiene que ver también esto con las modas historiográficas, ¿no? ¿Recuerdas tú que pasamos por en algún momento por esta moda de la microhistoria italiana, la microhistoria francesa, y luego aquí tuvimos... ¿El Colegio de Michoacán? Aquí tuvimos una sombra enorme en Don Luis González y su oficio de historiar y Pueblo en Vilo, ¿no? Sí. Donde nos marcó... Un parteaguas en la... Y donde nos marcó claramente que la historia... es matria, ¿no? La historia es la que escribes de tu región y con las tripas y todo esto. Y yo creo que eso marcó positiva y negativamente, porque a final de cuentas está bien que lo hagas para una comunidad rural. San José de Gracia me parece maravilloso, no sé, Acuitzio del Canje, Nahuatl, Piripetío en tu caso. Piripetío. Pero cuando ya te vas al fenómeno urbano, resulta que la colonia, vamos a ver, la colonia obrera. Campo, sí, obrera. La obrera, o de las primeras, por decir así, bueno, las gigantescas, la Ventura Puente o la Vasco de Quiroga. Si no la metes en un proceso urbano de largo alcance, primero de profundidad histórica, para poder entender la colonia, y luego que además la colonia, al momento que surgía la colonia Vasco de Quiroga, se estaban formando otras colonias en Morelia que tienen que ver con el impacto de cómo se fue desarrollando, poblando, cómo se fueron estableciendo las dinámicas socioeconómicas en este tipo de nuevos desarrollos. Es decir, de profundidad, pero también de una duración, de larga duración o de más amplia visión temporal. Es correcto. En el contexto local, estatal, nacional e incluso internacional, porque obviamente son modas que llegaron al país. Son modas, y además también lo dices bien internacional, porque en algún momento tuvimos el tema de querer ser, ¿no? Como se vive en Estados Unidos, copiar las formas del American Wave, ¿no? Sí, y entonces los campestres, los desarrollos campestres, que toda la ciudad tiene un desarrollo campestre. Emulando ese modelo del suburbio norteamericano. De los suburbios, ¿no? Pues sin lugar a dudas, mucho por hacer en términos de la historia. Digo, siempre nos quedamos con temas en la mesa. Ahorita nada más para dejarlo apuntado, creo que otro tema muy importante es esto que ahora caracteriza a muchas ciudades, que es la vivienda de interés social, y que si no entendemos el origen de la vivienda en términos de la producción en serie mínima del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, pues no vamos a entender por qué de repente surge esta vivienda. Y ahora la seguimos repitiendo en serie con lo que era lo mínimo, ahora resulta lo máximo porque no damos un metro más, pero sin las condiciones de la posguerra que obligaron a este tipo de vivienda. Pero también no quiero cerrar este capítulo sin pedir o sin a quienes nos están escuchando, que tienen esta posibilidad de la historia, pues de acercarse o de ampliar esta visión, porque hay muchos campos de oportunidad. Hay muchos campos de oportunidad para el historiador. Creo que los jóvenes no han terminado de explotar esas capacidades. Creemos que ahí tienen el mercado laboral tan constreñido del historiador, está en manos de ellos que crezca, y está en manos de ellos y de nosotros los profesores ayudarlos a crecer y que tengan otras oportunidades laborales más allá de la docencia y el trabajo en archivos. Y buena parte ahí sería pues que nos expliquen o que nos den a conocer a todas las demás disciplinas
cómo un historiador nos puede ayudar en estos equipos multidisciplinarios, porque a veces no se nos puede ocurrir la información tan valiosa que nos puede proporcionar la historia. Muchísimas gracias, Igor, por habernos acompañado, y esperamos que sea el primero de muchos ahora en esta versión de video. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Un gusto acompañarte, gracias a ti.